Buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo están? Hoy nuestro viaje será en Nuevo León. Pónganse sus mejores audífonos y prepárense. Recuerden dejar en los comentarios desde dónde nos están escuchando y la hora. Vamos a empezar. Mi nombre es Feliciano, y lo que voy a contarles pasó hace poco, aquí mismo, en Apodaca, en la iglesia donde he ido toda mi vida. No estoy inventando nada. Tampoco estoy buscando atención ni queriendo asustar a nadie. Pero desde que empezó la remodelación de la parroquia, algo raro empezó a sentirse, y yo, que antes no creía en esas cosas, terminé por no dormir bien hasta hoy. Trabajo como albañil desde joven. Tengo 52 años y ya me acostumbré a la rutina dura del cemento y el polvo. Me tocó estar en muchas obras, algunas bien hechas, otras no tanto. Pero cuando me llamaron para trabajar en la reforma de la parroquia de San Vicente, sentí un orgullo diferente. No era cualquier edificio. Era mi iglesia, la del barrio, donde me casé y donde bautizamos a mis hijos, donde he ido a misa cada domingo con mi esposa, Cecilia. El padre nuevo, Ernesto, fue quien organizó la obra. Recién había llegado al barrio, venía de otro estado. Se notaba que no conocía mucho la zona, pero era amable. Decía que quería revivir la iglesia, que ya tenía grietas en las paredes y humedad en el techo. A todos nos pareció buena idea. Nadie sospechaba que debajo de ese suelo viejo había algo que no debería haber estado nunca en una casa de Dios. Yo llegaba temprano, antes de que el sol pegara fuerte, con mi café en termo y el pan dulce que me daba Cecilia envuelto en servilleta. A veces ya estaba ahí Tomás, un chavo más joven que ayudaba con lo pesado. Era nervioso, hablaba mucho de cosas que escuchaba en su colonia, brujas, nahuales, rituales. Yo no le hacía mucho caso. Para mí, todo eso eran cuentos. Pero una mañana, cuando estábamos levantando parte del piso antiguo del altar, algo salió a la vista que nos dejó callados. No era escombro, había un círculo grande, quemado, como si alguien hubiera encendido fuego directo sobre las losas. Al centro, cenizas negras y restos de lo que parecían velas derretidas. Eran velas negras, eso sí lo recuerdo bien. Entre las cenizas, vi algo que parecía hueso. Pensé que era de pollo o de algún animal chico, pero no sé. Tenía una forma rara. Tomás fue el primero en decir que eso no era normal. Se le notaba inquieto. Casi no habló en todo el día. Cuando se lo comentamos al padre Ernesto, él dijo que seguramente eran restos de alguna travesura antigua, de cuando la iglesia estuvo cerrada años atrás por falta de recursos, que no era nada, que siguiéramos trabajando. Yo quise pensar lo mismo, pero al día siguiente, una señora mayor, doña Lupita, la que siempre ayuda a limpiar los bancos antes de la misa, me contó que esa iglesia había estado cerrada por más que falta de dinero. Me dijo que de joven escuchó rumores, que una vez encontraron a unos hombres haciendo cosas raras en el terreno trasero, donde antes había un jardín. Dijo que no era la primera vez que aparecían cosas así, pero luego se calló, como si se hubiera arrepentido de decirlo. Los trabajos siguieron. Quitamos más partes del piso, y aunque no volvimos a ver otro círculo como ese, algunos de los muchachos empezaron a comentar cosas. Uno dijo que sentía un mareo fuerte cada vez que se acercaba al altar. Otro mencionó que, al limpiar una de las paredes laterales, creyó ver algo como ojos dibujados en la pintura vieja, pero que desaparecieron apenas parpadeó. A mí me parecía exageración. Siempre hay alguno que se sugestionaba fácil. Pensaba que el polvo, el calor, el encierro podían hacerle eso a la cabeza. Yo no vi nada. Me sentía bien. Solo estaba más cansado de lo normal. Pensé que era por la edad o por las noches que ya no dormía tan profundo. Pero fuera de la obra, también la gente que asistía a misa comenzó a decir cosas. Cecilia, mi esposa, me comentó después de la misa de domingo que algo le había hecho sentir raro, que sentía como náuseas, pero no estaba enferma, y que por un momento
Sintió que la pared detrás del padre se movía, como si respirara. Me reí un poco. Le dije que quizá el calor y el incienso la habían mareado, pero me di cuenta de que ella hablaba en serio. No estaba tratando de bromear, y no fue la única. Una vecina dijo algo parecido al salir de misa. Comentó que durante la oración final notó unos ojos que se abrían en la pintura detrás del altar, que no se movieron ni parpadearon, pero que estaban ahí. Luego desaparecieron. Otra señora dijo que sintió un peso en el pecho y tuvo que salir antes de que terminara la homilía. Algunos dejaron de ir. Otros hablaban poco, como si tuvieran miedo de que los llamaran locos. Yo seguía sin creer. Me parecía raro, sí, pero no imposible de explicar. La sugestión, la humedad, las reformas, todo eso podía afectar el ambiente, pensé. Una tarde, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Habíamos terminado temprano ese día porque se había ido la luz. Yo me fui a casa, pero al llegar me di cuenta de que había dejado mi nivel y la caja de herramientas en la sacristía. Como el padre me había dado copia de la llave lateral, volví solo, pensando que no tardaría. La iglesia estaba en silencio, esa clase de silencio espeso que uno solo nota cuando está completamente solo. Ni los perros de la calle ladraban. Entré. Caminé por la nave central con el eco de mis pasos retumbando suave. No prendí las luces. Ya había luz suficiente por las ventanas altas. Cuando llegué al altar, sentí algo. No miedo, todavía no. Fue una sensación rara, como si algo estuviera presente, aunque no viera nada. Agarré mis cosas sin apuro, pero cuando me volví hacia la puerta para irme, algo en la esquina del altar me hizo detenerme. No sé cómo describirlo. No era una persona, era más bien una figura. Alta, delgada, cubierta con una especie de manto o capucha negra. Estaba de pie, en completo silencio. No hacía nada, solo estaba ahí. No le vi la cara, no sé si tenía, pero en cuanto lo vi, sentí un frío seco en la espalda, como si todo el aire de la iglesia se hubiera quedado quieto. No grité, ni corrí, solo me quedé quieto, mirándolo, esperando que se moviera, pero no se movió. Parpadeé y ya no estaba. Salí de ahí rápido, sin mirar atrás. Esa noche no le conté nada a Cecilia. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que había visto una sombra, una mancha en la pared. Algo lógico, algo normal. No quería ser uno más de los que decía haber visto cosas raras en la iglesia. No yo. Pero algo había empezado. Algo que no se iba a detener solo porque yo no quisiera creer. Durante los días siguientes, hice todo lo posible por convencerme de que no había visto nada. Me repetí muchas veces que fue una sombra, una figura que mi cabeza formó por la combinación del cansancio, la luz del atardecer filtrándose por los vitrales y la tensión de estar solo. Pero en el fondo, sabía que mentía. No me lo dije en voz alta, pero esa figura, esa presencia, había estado ahí. Y lo que más me inquietaba era que no había sentido miedo en el momento. Lo sentí después, como si el cuerpo se hubiera dado cuenta tarde de lo que había pasado. Volví al trabajo como si nada. No comenté nada con los compañeros. Tomás ya andaba nervioso por su cuenta y no quería alimentar más supersticiones, pero lo observé con más atención. Noté que evitaba mirar hacia el altar. Cada vez que trabajábamos en esa área, se movía con prisa, como queriendo terminar rápido. Y un día, mientras quitaba restos de yeso de la pared detrás de la sacristía, me dijo que sentía como si la iglesia tuviera ojos. Así lo dijo. Que a veces sentía que lo miraban, aunque no hubiera nadie detrás. Lo dijo con voz baja, como con vergüenza, y luego cambió de tema. Yo ya había escuchado algo parecido antes, gente diciendo que veía ojos en las paredes, ojos que aparecían solo por un segundo. Cecilia había sido una de ellas. Ella también lo mencionó una noche, cuando volví a casa. Me dijo que ya no quería ir a misa por un tiempo, que no se sentía bien ahí dentro, que el aire estaba raro,
como pesado, que el olor a incienso la mareaba y que por momentos sentía que la pared frente a ella la miraba. Yo le pregunté si había visto a alguien diferente dentro de la iglesia o algo raro entre los fieles. Ella negó, pero no con fuerza, más bien con resignación. Dijo que todo parecía igual por fuera, pero que algo estaba mal, y que nadie decía nada porque todos pensaban que estaban perdiendo la cabeza. Escuché más comentarios similares en el barrio. La gente ya no se quedaba mucho después de misa, salían rápido. Algunos empezaron a ir a otras iglesias más lejos, otros simplemente dejaron de ir. Doña Lupita, la señora que siempre limpiaba, dijo que el incienso ya no olía igual, que antes era suave y ahora le daba náuseas. Dijo también que había soñado con un cuarto oscuro lleno de ojos abiertos, todos mirando hacia el techo. Me lo contó como si me hablara de una pesadilla vieja, pero con una voz que temblaba. Nunca la había visto así. Yo me mantenía callado. Escuchaba, observaba, y cada vez me costaba más trabajo concentrarme. No dejaba de pensar en aquella figura que vi al atardecer, en ese rincón del altar. Aunque no lo hubiera vuelto a ver, su recuerdo se quedaba en mi cabeza como una mancha que no se borra. Me sentía nervioso sin motivo. Me despertaba a mitad de la noche sin saber por qué. Cecilia decía que me notaba inquieto, y tenía razón. Ya no dormía como antes. Y entonces, una tarde, mientras repasábamos los detalles de la pintura nueva con el padre Ernesto, vi algo que me hizo congelarme. Estábamos parados cerca del púlpito, él explicando cómo quería los acabados. Cuando alcé la vista y, al fondo, en el rincón izquierdo de la iglesia, lo vi otra vez. Era la misma figura, alta, delgada, con el manto negro que cubría todo. Estaba de pie, sin moverse, mirando hacia el altar. Nadie más pareció notarlo. El padre siguió hablando como si nada. Yo dejé de escucharlo por completo. Sentí el estómago revuelto y un sudor frío bajándome por la espalda. Parpadeé, y la figura seguía ahí. Pero cuando bajé la mirada un segundo y volví a mirar, ya no estaba. No dije nada. Terminé la jornada como pude. Pero esa noche me encerré en el baño del cuarto y vomité. No sabía si era miedo, tensión o algo más. Solo sé que mi cuerpo reaccionaba aunque mi cabeza quisiera negar lo que había visto. Las siguientes misas me senté en la parte de atrás por costumbre. Y ahí estaba. Cada domingo, la figura aparecía en el mismo rincón, siempre de pie, siempre sin rostro. Nadie más parecía notarla. Cecilia decía que la misa le parecía cada vez más pesada, que las paredes la agobiaban, que quería dejar de ir. Yo le dije que si se sentía así, no tenía por qué obligarse, pero no le conté lo que yo veía. Me empezó a pasar algo raro. En vez de evitar mirar a ese rincón, empecé a buscarlo. Como si necesitara saber si seguía ahí. Algunas veces no lo veía al principio y sentía un alivio momentáneo. Pero bastaba con mirar de nuevo para que apareciera. Y no es que se moviera o hiciera algo. Solo estaba ahí, pero su presencia llenaba todo. Me hacía sentir chico, frágil, como si supiera algo sobre mí que ni yo sabía. Hubo un día en que, al salir de misa, me topé con el padre Ernesto en el patio lateral. Le pregunté si no había notado que la gente iba menos a misa, que algunos se quejaban de cosas raras. Me miró con una cara que no supe interpretar del todo. Me dijo que los tiempos habían cambiado, que la gente ahora tenía otras prioridades, pero en su mirada había algo, como si él también sintiera algo pero no quisiera decirlo. Y luego bajó la voz y me preguntó si yo había notado cosas extrañas durante la Reforma. No usó esa palabra exacta, pero se notaba a lo que se refería. Yo solo asentí con la cabeza. No dije más, y él tampoco. Esa noche, volví a tener una sensación rara en la casa. Cecilia ya dormía. Yo estaba en la cocina, tomándome un vaso de agua, cuando me pareció ver algo moverse por la ventana que da al patio. No era una persona, era una sombra. Pasó rápido,
muy rápido. Pero lo peor fue que, por un instante, me pareció que llevaba algo colgado del hombro, como un manto. No dormí bien. Empecé a sentir que lo que fuera que vi en la iglesia no se quedaba solo allá dentro, que me estaba siguiendo, y que, poco a poco, se me iba acercando. Durante esa semana, traté de no ir a misa. Me dije que estaba cansado, que la obra me tenía agotado, que era mejor descansar los domingos. Cecilia tampoco insistió. Ella misma ya no se sentía cómoda en la iglesia y me dijo que prefería rezar en casa, pero no era solo por ella. Era porque ya no soportaba la sensación de entrar ahí y ver al fondo esa figura parada, inmóvil, como si estuviera esperando algo de mí. A pesar de todo, tuve que volver, no a misa, sino a seguir con los últimos detalles de la obra: pintura, limpieza y algunas reparaciones menores que quedaban antes de la reapertura oficial. A mí me tocó revisar unos marcos de madera cerca del altar, justo en el mismo rincón donde siempre aparecía el encapuchado. Esa tarde estuve solo un rato, apenas unos 30 minutos antes de que llegaran los demás. El padre había salido a hacer unas visitas y Tomás llegó más tarde. Mientras lijaba los bordes de uno de los marcos, sentí que el aire se volvía espeso. Era como si la iglesia respirara, pero al revés, como si absorbiera todo el aire, dejándome sin aliento. Me detuve un segundo, tragué saliva, y cuando levanté la vista, lo vi otra vez. Pero esta vez, más cerca. Ya no estaba en la esquina, estaba frente a una de las columnas del costado derecho, más cerca del centro. Seguía igual de inmóvil, cubierto por el manto negro, sin rostro. No había sonido, no había viento, no había nada, solo esa figura, y yo. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Me quedé ahí, de pie, con las manos sudadas y la lija a medio soltar. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron segundos, pero los viví como minutos eternos. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Corrí al baño detrás de la sacristía y me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo, esperando ver algo extraño en mis ojos. No había nada visible, pero sentía que algo dentro de mí se había movido, como si una parte mía ya no estuviera del todo anclada en esta realidad. Esa noche no cené. Cecilia me preguntó si estaba enfermo. Le dije que era solo el calor, el estrés. Pero ella no me creyó del todo. Me dijo que me veía pálido, como si no hubiera dormido en días. Y tenía razón. A partir de ese momento, cada vez que pisaba la iglesia, aunque fuera por unos minutos, lo sentía cerca. Ya no necesitaba verlo. Sabía que estaba ahí. Podía sentir el cambio en el ambiente, el silencio denso, el frío en la nuca, las luces que parecían más tenues, aunque no lo fueran. Y lo peor era que yo sabía que era el único que lo veía. Todos hablaban de ojos. Ojos en las paredes, ojos en las pinturas, ojos en los vitrales. Pero nadie decía nada de una figura encapuchada. Nadie mencionaba una presencia con forma humana, solo yo. Y eso me empezó a aislar. Ya no hablaba mucho con los otros trabajadores. Tomás seguía comentando que algo andaba mal, que los perros del barrio ladraban cada vez que pasaban frente a la iglesia, que una vez soñó con una misa donde todos los fieles tenían los ojos en blanco. Yo lo escuchaba en silencio, sin decirle que mis propios sueños ya se estaban llenando de sombras, porque eso también empezó a pasar. Las noches se volvieron inquietas. No era solo insomnio, era una espera tensa, como si algo fuera a pasar en cualquier momento. Cerraba los ojos y veía el interior de la iglesia, aunque estuviera en mi cama. Podía oler el incienso, oír los bancos crujiendo, ver esa figura al fondo. Una madrugada, desperté sudando. Cecilia dormía a mi lado, tranquila, pero yo tenía la sensación de haber escuchado mi nombre, pronunciado en voz baja, dentro de mi cabeza. No como un grito,
Era más bien un susurro lento, largo, dicho sin apuro, como si alguien intentara que no lo olvidara nunca. Después de eso, empecé a evitar el altar. Cuando tenía que trabajar ahí, encontraba excusas para cambiar de tarea. Les decía a los muchachos que mejor me tocaba pintar las paredes exteriores o revisar los canalones del techo. Pero siempre terminaba regresando, aunque no quisiera. Un día, el padre Ernesto me pidió que ayudara a limpiar la base de una antigua imagen de San Miguel. Era una escultura grande que habían retirado para restaurar. Cuando la colocamos de nuevo en su sitio, justo frente al altar, sentí que el aire se detuvo por un momento. No sé si fue coincidencia, pero desde entonces empecé a notar un patrón. La figura, esa presencia, siempre se paraba del lado izquierdo, y cada vez parecía estar más cerca de la imagen, como si la observara, como si esperara que algo ocurriera con ella. Eso me perturbó. Me hizo pensar que no era un simple fantasma, ni una sombra perdida. Sentía que había intención en sus movimientos, aunque fueran mínimos. Que esa cosa, lo que fuera, no estaba ahí por accidente. Tenía un propósito. Pensé en hablar con el padre otra vez, pero cuando lo busqué, me dijeron que había salido del pueblo unos días, que necesitaba descanso. Nadie explicó mucho. Algunos dijeron que estaba estresado, otros que lo habían visto rezando más de lo normal. En su ausencia, la iglesia quedó cerrada, pero yo aún tenía llave, y tenía que terminar un último encargo: barnizar la base del altar mayor. Fui una tarde, solo, como antes, y ahí ocurrió lo peor. Estaba de rodillas, aplicando el barniz con pincel, concentrado en los detalles, cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. No oí pasos, no sentí viento. Fue esa sensación que se tiene cuando uno sabe que no está solo, aunque no lo vea. Me quedé quieto, sin levantar la cabeza. Mi respiración se hizo más lenta, como si mi cuerpo supiera que moverse era una mala idea. Y entonces lo vi, reflejado en la lámina de metal pulido al frente del altar. No su cara, porque no tenía. Vi el manto negro, ondulando levemente, como si respirara. Estaba justo detrás de mí, inmóvil, silencioso, pero podía sentir su presencia quemándome la nuca. No me moví, no supe cuánto tiempo pasó, pero en algún momento sentí que ya no estaba. Me levanté lentamente, temblando. Salí de la iglesia sin terminar el trabajo. Cerré con llave, sin mirar atrás. Esa noche no dormí, y ya no volví a entrar solo. Lo que fuera que habitaba ese lugar, ya no se escondía, ya no se limitaba a los rincones, se acercaba, se hacía presente, y yo, por alguna razón que no entendía, era el único que lo veía. La reapertura de la iglesia fue un evento grande. Anunciaron una misa especial de domingo, con campanas, flores nuevas y todos los bancos recién barnizados. Hubo pan dulce afuera, niños corriendo y señoras mayores comentando lo bonita que se veía la fachada ahora. Muchos que ya no iban regresaron por compromiso o curiosidad. Hasta Cecilia decidió acompañarme, aunque con cierta duda en el rostro. Yo, por dentro, tenía una mezcla de ansiedad y resignación. Sabía que lo iba a ver. Estaba seguro de que, entre toda esa gente, entre tanto incienso y salmos, esa figura iba a aparecer de nuevo. Había estado ahí durante semanas. Había aparecido en momentos más simples, más íntimos. No podía imaginar que no se haría presente en un evento como ese. Pero no apareció. Toda la misa transcurrió sin incidentes, ni una sombra, ni una sensación rara, nada. Cecilia me dijo al salir que se había sentido mejor, que incluso pensó que tal vez todo había sido una etapa pasajera, algo que nos sugestionó. Yo asentí, aunque no estaba tan convencido. Sentía que el silencio de esa tarde era más inquietante que cualquier aparición. Los días siguientes seguí con mi rutina. Volví a trabajos fuera de la iglesia, albañilería común, casas, patios, reparaciones. Pero algo me seguía inquietando.
No era un miedo constante, sino una sospecha suave, persistente, como cuando uno presiente que algo no terminó bien, aunque no pueda decir exactamente qué fue. Un viernes al anochecer, decidí volver a la iglesia por mi cuenta. No había misa. Solo quería comprobar que todo estuviera en orden. Había olvidado unas brochas viejas en el cuarto de herramientas y necesitaba cerrar bien el armario donde las guardábamos. Entré solo. Ya no me asustaba tanto estar ahí dentro, pero tampoco me sentía tranquilo. Caminé por la nave en penumbra, con solo un par de luces encendidas. El eco de mis pasos sonaba más fuerte de lo normal. Fui directo al armario, recogí mis cosas y, al girar para salir, algo me detuvo. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue una mancha en el suelo. Allí, justo donde habíamos encontrado aquel círculo quemado durante la remodelación, había otra vez una forma oscura en las losas. No era ceniza ni humedad. Era como si el suelo estuviera marcado desde dentro, con una quemadura que había vuelto a surgir, lenta, silenciosa. Me arrodillé, toqué la piedra. Estaba caliente. Sentí un escalofrío subirme por la espalda y de inmediato me puse de pie. No quise quedarme más tiempo. Cerré con llave y me fui directo a casa, sin voltear. No se lo conté a nadie. No esa noche, ni al día siguiente. El domingo siguiente, no fui a misa. Cecilia tampoco insistió. Me senté en el patio trasero con mi café, mirando los árboles del fondo del terreno. Y por un instante, tuve la impresión de que alguien estaba parado detrás del muro, al otro lado, una silueta alta, fija. Parpadeé. Ya no estaba. A partir de entonces, decidí mantenerme distante. Volvimos a ir a misa solo de vez en cuando. Siempre nos sentábamos atrás. Nunca miraba al altar por más de unos segundos. Fingía rezar, bajaba la cabeza, escuchaba con atención a los sonidos del entorno. Y aunque no siempre lo veía, muchas veces sabía que estaba ahí. La figura no volvió a acercarse como antes. No la vi más a unos pasos, pero su presencia seguía viva, como si me observara desde lejos, esperando el momento de volver. Y lo más extraño de todo es que ya no sentía miedo. Sentía una especie de aceptación, como si hubiera aprendido a convivir con eso. Varios vecinos todavía comentan que la iglesia tiene algo raro. Algunos dicen que los ojos siguen apareciendo de vez en cuando. Otros aseguran que se sienten observados al rezar. Nadie ha vuelto a hablar de figuras encapuchadas, solo yo. A veces pienso que todo esto fue consecuencia de trabajar demasiado cerca de algo que nunca debió tocarse. Otras veces, creo que ya estaba ahí desde antes, y que simplemente necesitaba que alguien lo viera para volverse real. Yo sigo con mi vida, trabajo, como siempre, camino por las calles del barrio, tomo mi café con pan en las mañanas, pero desde aquella reforma, algo dentro de mí ya no volvió a ser como antes. No sé si lo que vi era un espíritu, una maldición, o algo que existía mucho antes de que la iglesia fuera construida. Lo único que sé es que no se ha ido, y que cuando lo veo, de vez en cuando, parado en silencio al fondo de la nave, nadie más lo nota, solo yo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lara, y desde que nació mi hijo siento un miedo cada vez mayor de que todo sea verdad. Mi esposo no cree en esas historias, pero yo sé lo que vi en los sueños, y no solo eso, dentro de mi casa. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto, ni para quién. Supongo que necesito dejarlo por escrito en algún lugar, por si acaso, por si algo pasa y nadie quiere creerme después. Hay cosas que uno siente antes de que sucedan, como una presión en el pecho, como una alerta que no puedes explicar. Todo empezó cuando supe que estaba embarazada. Fue una sorpresa, aunque no un accidente. Emiliano y yo llevábamos 5 años casados y ya hablábamos de formar una familia. Vivimos en Apodaca, en el barrio Pueblo Nuevo, donde las casas son todas parecidas,
con patios pequeños y techos planos, de esos que se calientan como planchas al mediodía. Nuestra vida era tranquila. Yo trabajaba en una papelería dentro del centro comercial Paseo La Fe, y él se dedicaba a reparar aires acondicionados, algo que aquí siempre tiene trabajo. Recuerdo que ese día hacía mucho calor. Julio comenzaba y apenas podía respirar en la cocina mientras preparaba frijoles. La prueba dio positivo y me quedé un rato en silencio en el baño, con el corazón latiéndome en la garganta. Emiliano se alegró, claro. Dijo que ya era hora, que todo iba a salir bien, que Dios nos había bendecido. Pero a los pocos días, empecé a sentir una ansiedad extraña. No era solo nervios por ser mamá, era algo más hondo, como si algo no estuviera del todo bien, como si hubiese un nudo invisible atado a mi estómago, tirando hacia adentro. Pasaron las semanas y fuimos al primer ultrasonido. Cuando nos dijeron que era niño, Emiliano me abrazó emocionado. Pero yo, no sé por qué, en vez de sentir felicidad, sentí un frío subiendo por la espalda, como si alguien hubiera soplado detrás de mi cuello. No dije nada. No quería sonar loca. Me forcé a sonreír y a sentir, como si todo estuviera bien. Fue después de eso que empezaron los comentarios, pequeñas frases lanzadas al aire en las reuniones familiares. Un domingo, estábamos en casa de la abuela de Emiliano, tomando café con pan dulce. Una de las tías mencionó a un primo que había fallecido joven, y alguien más agregó que los primogénitos en esa familia siempre tenían mala suerte. Lo dijo medio en broma, como esas cosas que se dicen para incomodar, pero sin mucho peso. Nadie quiso seguir con el tema. Cambiaron de conversación rápido, pero a mí no se me fue de la cabeza. En los días siguientes, empecé a fijarme. Fotos viejas en la casa de mis suegros, nombres que no reconocía, historias que no se contaban completas. Hablaban de un hermano de mi suegro que murió antes de los 20, de un primo que tuvo leucemia y no llegó a la mayoría de edad. Historias aisladas, claro, pero había un patrón, algo que no podía ignorar. Le pregunté a Emiliano si recordaba más casos así, y él me dijo que estaba exagerando, que en todas las familias había tragedias, que no tenía sentido buscar coincidencias donde no las había. Me pidió que no pensara tanto en eso, que era malo para el bebé, pero yo ya no podía dejar de pensar. Hubo noches en que me despertaba empapada en sudor, sin recordar exactamente qué había soñado. Solo una sensación de pérdida, de oscuridad. Algunas veces me parecía escuchar un llanto leve, como si viniera del cuarto que habíamos empezado a preparar para el bebé, aunque no había nadie más en casa. Una tarde, mientras doblaba ropa del bebé sobre la cama, encontré una cajita vieja entre las cosas que mi suegra nos había dado. Dentro había fotos antiguas, de cuando la familia todavía vivía en un rancho en el sur de Nuevo León. En una de las fotos había un niño con ojos muy parecidos a los de Emiliano. Estaba vestido con ropa vieja y su expresión era seria. Detrás, con una letra apenas legible, decía, Alejandro, el primero. No había más información. Pregunté por él, y mi suegra me explicó que había sido el primer hijo de una tía, pero que murió de fiebre muy alta cuando tenía 13 años. Me pareció extraño que nadie hablara de él, como si lo hubieran borrado. Fue entonces cuando me atreví a escribir a don Severo, un tío abuelo de Emiliano que vivía más retirado, casi en la frontera con el desierto, donde los caminos ya no están pavimentados y las casas son más viejas que los árboles. Era de los pocos que aún se acordaban de toda la historia familiar. Lo contacté por teléfono con ayuda de una prima, y le pedí si podía visitarlo. Me dijo que sí, aunque con una voz rara, como si ya supiera para qué iba. Mientras tanto, trataba de llevar mi embarazo con normalidad. Seguía trabajando medio turno en la papelería, y por las tardes me ocupaba de lavar la ropita del bebé, organizar el cuarto, ir a consultas en el IMSS, pero siempre con esa presión en el pecho, una angustia muda que no se iba. Emiliano notaba que yo estaba diferente. Me preguntaba si todo iba bien, y yo decía que sí, que era el calor, que eran las hormonas. Pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien, algo que venía de atrás,
de generaciones pasadas. Algo que había estado esperando este momento. La noche antes de visitar a don Severo soñé por primera vez con ese hombre. No lo vi con claridad, pero recuerdo su presencia. Estaba de pie al final del pasillo de nuestra casa, como si esperara algo. No se movía, pero supe que me estaba mirando. En el sueño, quise hablar, pero no pude. Me desperté con un sabor metálico en la boca y un dolor de cabeza insoportable. No dije nada a Emiliano, solo le dije que necesitaba salir a visitar a un pariente. La mañana en que fui con don Severo estaba nublada. Tomé el camión hacia el sur y luego una combi, y después caminé un buen trecho bajo un sol opaco. Su casa era de adobe, con muebles viejos y santos en todas las esquinas. Me recibió con calma, como si ya esperara esa conversación desde hacía mucho tiempo. No quiero adelantarme. Lo que él me contó fue lo que terminó por convencerme de que todo esto no era imaginación, que lo que sentía no era paranoia ni cuentos de abuelas, era algo real, algo que se había pactado hace generaciones y que ahora, al parecer, me tocaba enfrentar. Pero eso lo contaré en la próxima parte. El camino hacia la casa de don Severo fue largo, pero lo sentí como una especie de obligación, no por curiosidad ni por capricho. Era algo más profundo, como si una parte de mí necesitara esa verdad, aunque doliera, aunque me confirmara lo que más temía. El rancho donde vivía estaba lejos de todo. Ya no pertenecía propiamente a Apodaca, sino a esos márgenes donde el monte empieza a reclamar lo que el concreto no terminó. La tierra era seca, color ocre, con arbustos bajos y vacas flacas que se movían lentas bajo el calor. La casa era pequeña, de adobe rajado, con techo de lámina oxidada. Había gallinas sueltas por el patio y un olor constante a tierra mojada y madera vieja. Don Severo me recibió sin sorpresa. Tenía más de 80 años, la piel curtida por el sol y las manos grandes, marcadas por el trabajo de campo. Se movía despacio, pero su mirada era clara, directa. Me ofreció asiento en un sillón de tela deshilachada y se sentó frente a mí, como si supiera exactamente a qué había ido. Le expliqué, con las palabras que pude, lo que había notado, los primogénitos que no llegaban a la adultez, los comentarios sueltos, las fotos de niños que parecían haber sido borrados del árbol genealógico. Él no se sorprendió. Asintió, muy despacio, como si escuchara una vieja historia que ya conocía de memoria. Me dijo que no muchos querían hablar del tema, que con los años la familia había aprendido a callar, algunos por miedo, otros por vergüenza, y la mayoría porque era más fácil no saber. Según él, todo comenzó con Alejo de la Garza, el tatarabuelo de Emiliano, un hombre ambicioso que, en tiempos difíciles, había estado al borde de perderlo todo. Se hablaba de deudas impagables, cosechas perdidas, ganado enfermo. Fue entonces cuando, según don Severo, Alejo habría hecho un trato, un pacto, como lo llamaban algunos en voz baja. No me dio detalles precisos de cómo ocurrió, solo que, según la historia que a él le contaron de niño, Alejo fue al cerro durante una noche sin luna, con una botella de mezcal y una cruz al revés tallada en un pedazo de nogal. Dicen que pidió riquezas, estabilidad y que su apellido jamás desapareciera. Lo que le ofrecieron a cambio fue un precio que, en ese momento, él aceptó sin pensarlo demasiado. Todos los hijos varones primogénitos morirían antes de los 20 años. No era algo inmediato, no morían al nacer. Al contrario, muchos crecían sanos hasta cierto punto. Pero llegaba un momento en que enfermaban de repente, o sufrían accidentes absurdos, o simplemente desaparecían sin explicación clara. A veces el cuerpo ni siquiera aparecía. El resto de los hijos vivía bien, algunos con dinero, otros con suerte en los negocios, la mayoría sin grandes tragedias, como si todo el peso de la desgracia se concentrara en el primero. Don Severo me dijo que él mismo había sido el segundo hijo. Su hermano mayor murió a los 17 en un accidente con una mula en el campo. Nadie entendió cómo pasó. Era el más fuerte,
el más responsable, pero un día, la cuerda se rompió de forma absurda y la carreta le cayó encima. Murió antes de que llegara ayuda. Después de eso, sus padres nunca volvieron a hablar del tema. Criaron a los demás con cuidado, pero sin más preguntas. Era como una regla no escrita. Si eras el segundo, tenías oportunidad. Si eras el primero, era cuestión de tiempo. Yo lo escuchaba en silencio, con la piel erizada. Sentía que el aire en esa casa era más espeso, como si pesara sobre el pecho. Le pregunté con toda la delicadeza que pude si alguien había intentado romper ese ciclo, si existía alguna forma de evitarlo. Él me dijo que no conocía ninguna, que algunos lo habían intentado a través de la iglesia, otros con curanderos, limpias, rezos, pero nada parecía funcionar. Solo una tía, muchos años atrás, se había negado a tener hijos. Murió sola, pero sin perder a nadie. Le pregunté si creía que todo eso era real. Me respondió que cada quien carga con su propia fe, que había cosas que no necesitaban prueba porque se manifestaban solas, una y otra vez. Y que si yo ya había empezado a sentirlo, entonces ya era parte de la historia, me gustara o no. Me pidió que fuera cuidadosa, que no contara todo a cualquiera, que observara, escuchara y que no ignorara los sueños. Me habló de la forma en que las presencias se anuncian, olores que no corresponden, sombras que cruzan de reojo, reflejos que no coinciden con lo que hay en la habitación. Cuando me despedí, lo hice con un nudo en el estómago. Sentía que, al haber escuchado esa historia, algo dentro de mí se había quebrado. No era solo miedo, era una certeza amarga, como si ya supiera el final antes de que ocurriera. El viaje de regreso fue silencioso. Miraba por la ventana del autobús los cerros secos y las casas desperdigadas. Pensaba en Alejo, en ese nombre que ya había visto antes, escrito detrás de una foto. Pensaba en todas las veces que la familia había decidido callar, y en cuántas mujeres, antes que yo, habrían sentido ese mismo terror cuando supieron que esperaban un varón. Cuando llegué a casa, Emiliano me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que fue solo una visita. No le conté nada más. No quería discutir, ni escuchar otra vez que solo eran ideas mías. Esa noche dormimos juntos, como siempre, pero no me sentí acompañada. Era como si ya hubiera algo entre nosotros, invisible, que me alejaba. Empecé a escribir en una libreta todo lo que recordaba. La historia de don Severo, los nombres, las edades de los que habían muerto, los detalles que encontraba en las fotos. Necesitaba organizarlo, como si escribirlo me ayudara a entenderlo mejor. Pero lo que sentía era lo contrario. Cada vez me parecía más real. Esa noche soñé otra vez con el hombre del pasillo. Esta vez lo vi más claro. Tenía un traje oscuro, de esos antiguos, con sombrero y un reloj de cadena. No hablaba, pero en el sueño sentí que me ofrecía algo. Algo que no comprendía, pero que me tentaba. Desperté con un sabor amargo en la boca y el corazón acelerado. Emiliano dormía tranquilo a mi lado. Fui a la cocina por un vaso de agua y sentí un olor raro, como a algo quemado, pero no encontraba de dónde venía. Revisé la estufa, las conexiones, todo estaba apagado. Me quedé un rato parada, mirando hacia el cuarto del bebé. Aún no nacía, pero el miedo ya dormía allí adentro. Y desde entonces, no ha dejado de crecer. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma aparente y tensión constante. Desde fuera, mi embarazo parecía avanzar sin problemas. En las consultas, los doctores decían que todo iba bien, que el bebé crecía fuerte y sano, que mis niveles estaban estables. Pero dentro de mí, algo no estaba en paz. Sentía que me estaba preparando para algo que no podía evitar, algo que ya se acercaba. Empecé a notar detalles que antes no estaban ahí. Pequeñas cosas, sí, pero acumulativas. Una mañana, al abrir el ropero donde guardábamos la ropa del bebé, encontré varias moscas muertas en el fondo.
No eran muchas, pero sí suficientes para que algo no cuadrara. Cerré de inmediato y volví a abrir, pensando que me lo había imaginado. Las moscas seguían ahí, quietas, con las alas tiesas. Emiliano me dijo que tal vez se habían colado por la ventana, pero todas las ventanas tenían mosquitero. No tenía sentido. En otra ocasión, recién salida del baño, encontré una especie de mancha en el espejo. Al principio pensé que era vapor o suciedad, pero al limpiarlo con papel, noté que la mancha tenía forma. No era clara, no era una palabra completa, pero parecía una letra, una A temblorosa, desdibujada, como hecha con un dedo mojado. Pensé en Alejo, en el nombre del tatarabuelo. El aire se volvió más pesado en ese momento, como si la habitación se hubiera llenado de humo invisible. También empecé a escuchar ruidos. A veces eran pasos leves en la sala, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Otras veces eran golpecitos en la ventana del cuarto del bebé, incluso cuando no había viento. El sonido más difícil de ignorar era un susurro que a veces aparecía justo antes de dormirme. No eran palabras claras, más bien un murmullo grave, persistente, que me hacía abrir los ojos con el corazón acelerado. Una madrugada desperté de golpe con la sensación de que alguien estaba parado al lado de la cama. No vi a nadie, pero sentí el colchón ceder, como si algo o alguien hubiera estado ahí y se hubiera levantado justo cuando yo abrí los ojos. Emiliano seguía dormido, sin notar nada. Me quedé inmóvil, escuchando. En la casa solo se oía el zumbido del refrigerador y el sonido lejano de un perro ladrando en la calle. Volví a soñar con el hombre del pasillo. Esta vez estaba más cerca, ya no al final, sino justo a unos pasos de la habitación. Llevaba el mismo traje oscuro, los zapatos brillaban como nuevos. En el sueño, su rostro era claro, tez pálida, mandíbula angosta, ojos hundidos pero tranquilos. No tenía expresión de amenaza, al contrario, había algo en él que transmitía calma, incluso cortesía, como si todo lo que ocurría estuviera perfectamente planeado. No me hablaba con palabras, pero en el sueño, yo entendía lo que quería decir. Era como si su presencia me comunicara ideas completas. Me hacía sentir que todo esto tenía un sentido mayor, que el dolor era parte de un equilibrio, que un solo hijo perdido era un precio justo a cambio de que el resto de la familia viviera bien, sin sufrir, sin pobreza. Que él no era enemigo, sino administrador de una deuda antigua. Me desperté con el cuerpo helado. Había sudado tanto que las sábanas estaban húmedas. Caminé al baño tambaleándome, con un mareo raro. El espejo estaba limpio, no había manchas. Pero al volver al cuarto, noté un olor fuerte a azufre, como cuando se enciende un fósforo y se apaga rápido, pero más penetrante. Revisé todo. Nada estaba prendido, nada se estaba quemando. El olor duró varios minutos antes de desvanecerse solo. Esa mañana, mientras desayunábamos, Emiliano notó que yo estaba pálida. Me preguntó si había dormido mal. Asentí, sin entrar en detalles. No tenía fuerzas para repetir lo mismo, ni soportar una nueva mirada suya como si yo estuviera perdiendo la cabeza. Decidí encender una veladora blanca en el cuarto del bebé. No soy de muchas supersticiones, pero algo dentro de mí pedía protección. La dejé prendida junto a una imagen del Sagrado Corazón que había sido de mi abuela. Esa noche, el sueño fue más tranquilo, pero al despertar encontré la veladora apagada, con la cera completamente derretida, como si hubiera ardido por días. Solo había pasado una noche. A veces, mientras lavaba los trastes, sentía que alguien me miraba desde la puerta del patio. Me giraba de golpe y no había nadie. Otras veces, las luces del pasillo parpadeaban sin motivo. Llegué a pensar que era un problema eléctrico, pero Emiliano revisó todo y no encontró fallas. Dijo que la instalación estaba bien, que probablemente era el calor, la humedad, pero yo sabía que no era eso.
El punto más fuerte fue una noche, casi al entrar en la semana 36 del embarazo. Me desperté porque escuché un sonido seco, como si algo se hubiera caído en la cocina. Fui con cuidado, sin prender las luces, solo con la linterna del celular. Todo estaba en su lugar, pero sobre la mesa encontré una flor seca. No era de las que teníamos en casa. Parecía una de esas flores del monte, retorcidas, color grisáceo. La toqué y se deshizo en polvo. Sentí un escalofrío tan intenso que casi dejó caer el teléfono. Corrí al cuarto del bebé y me quedé parada en la puerta. No había nada fuera de lugar, pero el aire estaba denso, inmóvil, como si todo se hubiera detenido. Fue ahí que entendí que ya no se trataba de señales aisladas. Era una presencia, una voluntad, algo que esperaba. A la mañana siguiente, saqué todos los objetos religiosos que tenía guardados: rosarios, medallas, estampas. Colgué un crucifijo sobre la cuna. Rezaba en voz baja mientras doblaba la ropa del bebé, sin saber si servía de algo o no. Solo lo hacía por instinto, como quien lanza piedras a la oscuridad con la esperanza de espantar algo que no puede ver. Empecé a escribir con más frecuencia en la libreta. Detallaba todo: los olores, los sueños, las cosas fuera de lugar. Me volví obsesiva. Miraba las cámaras del celular para ver si algo se había grabado. A veces creía ver sombras, movimientos leves, pero no tenía certeza. Y lo peor era que no tenía con quién compartirlo. Emiliano ya no quería hablar del tema. Decía que estaba afectando mi salud mental, que debía pensar en el bebé, que todo esto eran ideas sueltas de la cabeza. Tal vez tenía razón, tal vez sí estaba perdiendo el control, pero entonces, ¿por qué seguían pasando esas cosas? ¿Por qué sentía que algo me rodeaba constantemente, como una niebla que se mete por cada rincón de la casa? La semana antes del parto fue la más silenciosa. No soñé, no hubo olores, todo parecía en pausa, pero no era tranquilidad. Era esa calma tensa, como cuando todo se prepara para estallar. Empezaba a preguntarme si debía huir, si cambiar de ciudad, de nombre, de destino, podría romper la historia. Pero algo dentro de mí me decía que ya era tarde, que lo que estaba hecho no se podía deshacer, que el nombre ya estaba escrito, y que alguien ya lo estaba esperando. El parto fue rápido, pero no por eso menos aterrador. Rompí fuente en la madrugada, justo cuando el cielo empezaba a aclarar. Emiliano me llevó de inmediato al hospital del IMSS en La Fe. El camino fue silencioso, y aunque él trataba de tranquilizarme con su mirada, yo no podía dejar de temblar. Tenía contracciones cada vez más seguidas, pero no era solo el dolor lo que me hacía fruncir el ceño. Era ese presentimiento, esa sombra que me acompañaba desde semanas atrás. Mientras estaba acostada en la camilla de urgencias, mirando las luces frías del techo, sentía que algo me observaba desde el rincón de la sala. No había nadie, claro, solo enfermeras caminando de un lado a otro, monitores que pitaban y voces lejanas. Pero esa presencia, esa sensación de ser observada, no me dejaba en paz. Me sedaron poco antes del nacimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, ya tenía a mi hijo en brazos. Lo primero que pensé fue que era hermoso. Tenía los ojos cerrados, la piel rojiza, y hacía ese ruidito suave que hacen los recién nacidos cuando buscan calor. Lo llamamos Seeker, como habíamos decidido meses antes. Al mirarlo, sentí un amor tan grande que dolía. Pero ese amor venía mezclado con una culpa, como si en el fondo supiera que le había fallado, que lo había traído a un mundo con una deuda encima. Pasamos los primeros días en casa como cualquier pareja primeriza, aprendiendo a cargarlo, a cambiar pañales, a leer sus llantos. Mi madre vino a ayudarnos un par de noches, y Emiliano pedía comida por app para no salir. Todo parecía normal. Y sin embargo, yo vivía alerta, dormía mal, escuchaba cada sonido, cada suspiro. Me levantaba varias veces a revisar si respiraba. A veces solo me sentaba junto a su cuna, en la oscuridad,
y me quedaba ahí horas, con los ojos bien abiertos, escuchando. El primer mes pasó sin incidentes. Iker crecía bien, comía con fuerza, dormía entrecortado como todos los bebés. Emiliano comenzó a relajarse. Decía que todo estaba saliendo perfecto, que había sido solo mi cabeza durante el embarazo, que ya podíamos dejar ese capítulo atrás, pero yo no podía. No era tan fácil. Volví a tener un sueño, uno solo, 2 semanas después de llegar a casa. El hombre del pasillo. Esta vez no estaba en la casa. Estábamos en una iglesia vacía, sentados uno frente al otro, y él sostenía algo en la mano. No pude ver qué era, solo sentí que sonreía, sin mover los labios. Esa sonrisa elegante, contenida, de alguien que siempre obtiene lo que quiere. Me desperté sudando frío. Iker dormía tranquilo, pero el cuarto estaba impregnado de un olor agrio, húmedo. No era azufre, no esta vez. Era como si la humedad se hubiera filtrado en las paredes, como si algo latiera debajo de la pintura. El día que Iker cumplió 1 mes, una paloma negra se estrelló contra la ventana del cuarto. Fue un golpe seco. El ave cayó al suelo sin vida. No encontramos explicación. Emiliano pensó que se había desorientado, pero ese tipo de aves no son comunes por aquí, mucho menos negras, con el pico quebrado como tenía esa. Guardé la libreta donde escribí todo durante el embarazo. Decidí no seguir alimentando el miedo, pero la dejé a la mano en la parte alta del closet, por si acaso. A veces la tomaba solo para tocarla, como si eso me recordara que no había sido imaginación. Los meses siguientes fueron más tranquilos, pero el miedo nunca se fue del todo. Estaba ahí, agazapado en los rincones de la casa, esperando. Me lo llevaba a dormir, a bañar, a la cocina. A veces, cuando lavaba la ropa de Iker, sentía que alguien me observaba desde el pasillo. Me giraba, respiraba hondo, y seguía como si nada. Los olores también regresaban de vez en cuando, no tan intensos, pero sí lo suficiente para que me detuviera en seco. Un día fue canela quemada, otro fue a cuero viejo, como el de una maleta antigua que nadie había abierto en años. Nunca encontré el origen. También noté que los espejos de la casa comenzaron a empañarse sin razón, incluso sin vapor ni calor, especialmente el del baño. Una vez, mientras lavaba mis manos, vi algo detrás de mí. Solo por un segundo. Una figura alta, delgada. Pero al girarme no había nada. Solo la puerta entreabierta y el silencio. Emiliano seguía sin notar nada. Para él, todo era normal. Volvió al trabajo. Iker le sonreía con esa inocencia pura que solo tienen los bebés. Yo me obligaba a pensar que todo estaba bien, que lo que habíamos vivido no tenía que repetirse, que esta vez el ciclo podía romperse, pero dentro de mí no estaba segura. Hay días buenos, días en los que Iker se ríe a carcajadas cuando le hago ruidos con la boca, o cuando se duerme acurrucado sobre mi pecho y me olvido por un rato de todo lo demás. Pero también hay noches en las que me despierto de golpe, sin razón aparente, y siento que alguien más está en el cuarto, que hay una respiración que no es la mía ni la de Emiliano ni la del bebé. Hace poco, mientras organizaba unas cajas con ropa que ya no le queda, encontré una nota entre los papeles viejos. No era mía, no reconocí la letra, decía solo una frase. El primero siempre es el precio. No le dije nada a Emiliano. Quemé la nota en la estufa, sin pensar. La vi arder rápido, sin dejar cenizas. Hoy Iker cumple 6 meses. Está sano. Ya sostiene la cabeza solo. Empieza a balbucear. Todos dicen que va a ser un niño fuerte, despierto. Yo lo miro cada día y me pregunto si de verdad está a salvo. Si esta vez será distinto. Hay momentos en los que me convenzo de que todo fue una coincidencia, de que la mente, cuando tiene miedo, inventa historias. Pero luego veo el reflejo de alguien más en la ventana, o siento un susurro leve junto a la oreja mientras cambio un pañal. No sé si logré romper el ciclo. No sé si ese hombre elegante del sueño se cansó de esperar.
o si solo está aguardando el momento preciso. No sé si esta historia terminó o si apenas va comenzando. Mi nombre es Matilde, y aunque no soy de compartir estas cosas, siento que ya no puedo cargar con esto sola. No estoy buscando atención, ni quiero que me crean por lástima. Solo necesito sacarlo de mi pecho porque desde hace unos meses no he vuelto a dormir tranquila, y hay noches en que siento que ya no estoy sola, aunque nadie más esté conmigo. Trabajo como enfermera en un hospital público aquí en Apodaca. Llevo 12 años ahí, casi siempre en el turno de la noche porque es el único horario que me permite cuidar a mi madre durante el día. Desde que quedé viuda, todo se volvió una rutina. Cuidar a mi madre, llevar a mi sobrina a la escuela, trabajar, regresar a casa, rezar y volver a empezar. Nunca pensé que algo me sacaría de ese ritmo, pero pasó. Todo comenzó como algo mínimo, algo que ni siquiera me involucraba. Una noche cualquiera, Rosalía, la jefa de recepción, empezó a decir entre risas que le estaban llamando para pedir un respirador infantil. Decía que era una mujer con voz suave, medio apagada, que insistía en que un niño necesitaba el aparato con urgencia, pero que nunca decía nombre completo ni en qué cama estaba el paciente. Ella se burlaba. Decía que seguramente era un troleo, una broma de mal gusto, de esas que a veces hacen los estudiantes de medicina. Dalia, una compañera más joven, se rió también, pero no tanto. Yo solo escuché y seguí con mis tareas, como siempre. Pasaron algunos días. Las llamadas se repitieron, siempre en la madrugada, entre 3 y 4 de la mañana. Las compañeras ya lo tomaban como parte del turno, una molestia más del trabajo. Rosalía incluso se acostumbró a colgar apenas escuchaba esa voz. Decía que ya reconocía el tono apenas contestaba. Yo, por alguna razón, empecé a sentir algo distinto. No sé explicar bien qué era. No miedo, exactamente. Más bien una inquietud, como si algo no cuadrara, como si en esa voz hubiera un dolor verdadero, algo que pedía ayuda de verdad. Una madrugada, me tocó a mí contestar. Yo estaba reemplazando a Rosalía en recepción mientras ella iba a cenar algo. Vi que la pantalla del teléfono decía, llamada entrante, extensión interna, y contesté. Del otro lado, una voz muy suave, casi susurrando, me dijo que el niño no podía respirar, que necesitaban un respirador. No hubo más detalles, no hubo nombre, solo eso. Me quedé unos segundos en silencio. No supe qué decir. Pregunté por el número de cama. Intenté obtener más datos, pero la llamada se cortó. No escuché un clic. Fue como si simplemente desapareciera la voz, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al mostrador un poco alterada, pero traté de parecer tranquila. Rosalía volvió y le conté lo que pasó. Se rió otra vez. Me dijo que ya me había tocado la llamada fantasma y que ahora iba a saber lo molesta que era. Quise dejarlo pasar, pero algo se me quedó clavado en el pecho. No era solo el contenido de la llamada, era la sensación, como si hubiera algo más, algo real. Al día siguiente, durante el desayuno en casa, traté de contarle a mi madre. Me miró seria, me dijo que no me metiera en cosas raras y que mejor rezara un rosario. Luego me pidió que le pusiera las noticias en la televisión y no volvimos a tocar el tema. Seguí trabajando. Las llamadas no pararon, 1 o 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre con la misma voz pidiendo lo mismo. Algunas veces, yo misma contestaba. Empecé a anotarlas en una libreta pequeña que guardaba en el bolsillo del uniforme. Fecha, hora y una pequeña nota. Voz suave, urgente, no da nombre, cuelga de pronto. Una noche, mientras esperaba que el reloj marcara las 4, decidí bajar al sótano, al área del mortuorio. No tenía permiso, pero dije a Dalia que iba a buscar unas sábanas que faltaban. Ella me dijo que tuviera cuidado, que ese lugar siempre le había dado mala espina. Yo solo asentí. El mortuorio está en una parte vieja del hospital, donde los azulejos están manchados y la pintura del techo se cae por pedazos.
El aire ahí abajo es denso, como si no se renovara nunca. No hay ventanas, solo un ventilador viejo que suena como si fuera a desarmarse. Cuando bajé me costó un poco respirar, pero seguí adelante. Encendí la luz del pasillo y caminé hasta la puerta de la sala de conservación. Todo estaba cerrado, todo en orden, pero tuve la impresión de que algo se movía detrás de mí. Me giré rápido. Nada. Subí las escaleras sintiendo que el estómago se me revolvía. Esa noche tuve el primer sueño. En el sueño, yo estaba de nuevo en el mortuorio. Había una sola camilla en medio de la sala. Sobre ella, un cuerpo pequeño, cubierto con una sábana blanca. Me acerqué. Pude ver los pies. Eran de un niño. Pálidos, delgados, inmóviles. En el sueño, me pareció oír un susurro que venía desde algún lugar, como si alguien dijera que no llegamos a tiempo. No vi el rostro del niño. Me desperté con el corazón a 1000, empapada en sudor. Después de eso, todo cambió. Comencé a tener más cuidado en los turnos. Evitaba pasar cerca del mortuorio. Me volví más callada. Las demás empezaron a notarlo. Rosalía me dijo que no me lo tomara tan en serio, que los turnos de noche siempre sacaban lo peor de una. Pero yo ya no me sentía tranquila. Empecé a pensar que había algo más, algo que nadie estaba viendo. Una madrugada, cerca de las 3:30, vi cómo la pantalla del teléfono marcó una llamada entrante. Esta vez, no decía extensión interna. Decía claramente, ext, morgue. Mi cuerpo se congeló. Nadie usa esa extensión. Nadie debería estar ahí a esa hora. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó solo. Pero ya no pude fingir que no estaba pasando algo más. Desde esa noche, cada vez que cerraba los ojos veía la camilla del sueño. Y aunque no veía el rostro del niño, sentía que me miraba desde debajo de la sábana. Esto apenas era el principio. La noche siguiente fue más pesada que de costumbre. No por la cantidad de pacientes ni por el movimiento del hospital, sino por lo que ya traía en la cabeza. Desde que vi que la llamada venía directamente de la extensión del mortuorio, algo dentro de mí cambió. No era solo miedo. Era esa mezcla entre angustia, curiosidad y una sensación de que algo me estaba pidiendo ayuda, aunque no supiera qué exactamente. Llevé la libreta al trabajo. Empecé a compararla con el horario de los turnos y noté algo que no había visto antes. Las llamadas venían casi siempre los martes y jueves, y casi siempre a la misma hora, 3:27 de la madrugada. Lo anoté, subrayé los días, las horas, las palabras que más se repetían. El niño, no puede respirar, urgente. Durante el receso, le conté a Dalia lo que había encontrado. Al principio me escuchó con interés, incluso me dijo que podríamos revisar los registros de pacientes pediátricos de los últimos meses. Ella tenía acceso al sistema desde su computadora en enfermería, así que esa misma noche buscamos juntos los nombres de todos los menores que habían estado internados en las últimas semanas. Ninguno coincidía con alguna situación que requiriera respirador de urgencia. Ninguno que hubiera muerto por algo similar. Nada. Luego pensé que tal vez se trataba de un caso más antiguo. Dalia me miró con cara de duda, pero accedió a entrar a los archivos digitales del año anterior. Nada. 2 años atrás. Tampoco. Cuando le dije que intentáramos buscar desde 2009, me dijo que estaba exagerando, que eso ya era perder el tiempo. Le pedí que, solo por esa noche, me acompañara a revisar los archivos físicos del hospital, los que están en el sótano en un cuarto con cajas y polvo. Me respondió que no quería bajar ahí, que ese lugar le daba escalofríos desde la primera vez que lo vio, pero igual aceptó, aunque con cierta resistencia. Bajamos juntas con linternas pequeñas. El cuarto de archivos tenía olor a humedad y los papeles estaban amontonados en cajas de cartón medio rotas. Empezamos a revisar por año, caja por caja. Después de 1 hora, yo ya tenía la garganta seca y las manos negras por el polvo. De pronto, en una carpeta vieja,
Encontré una hoja medio doblada con el encabezado borroso. No tenía fecha clara, pero en la parte inferior decía: paciente pediátrico, masculino, aproximadamente 6 años, con síntomas de insuficiencia respiratoria aguda. El nombre estaba manchado, pero lo poco que se leía era Andrés G. Me quedé congelada. Dalia me preguntó qué tenía esa hoja y le dije que me parecía muy parecida a lo que había estado soñando. Ella la leyó también, pero dijo que eso no era prueba de nada, que podía ser cualquier paciente viejo, y que de todos modos la hoja estaba incompleta. Le propuse llevarla a administración para revisar si había algún Andrés G. fallecido en ese año, y ella me dijo que no pensaba meterse más en eso, que estaba empezando a tener pesadillas desde que comenzamos a buscar, y que prefería mantenerse al margen. Esa noche dormí mal. Otra vez tuve el mismo sueño, la misma camilla, el mismo cuerpo pequeño bajo la sábana, solo que esta vez no estaba sola. Sentía que había alguien más en el cuarto, detrás de mí. No podía verlo, pero estaba ahí. Y aunque no decía nada, escuchaba una respiración entrecortada, como si alguien estuviera luchando por mantener el aire dentro de sus pulmones. Cuando desperté, eran las 3:27 exactas. No había escuchado el celular ni la televisión. Solo abrí los ojos y supe qué hora era. Bajé a tomar agua y me quedé sentada en la cocina, con las luces apagadas. Afuera no se oía nada, ni un carro, ni un perro. Todo estaba en un silencio tan profundo que me dolía la cabeza. En el hospital, traté de buscar más información sobre ese tal Andrés G. Fui a administración, pregunté por registros antiguos, incluso inventé que necesitaba datos para un caso académico. La mujer que me atendió me dijo que no había ningún niño con ese nombre registrado como paciente fallecido en el hospital en los últimos 15 años, que probablemente era un error, pero yo ya no podía dejarlo. Algo dentro de mí me decía que ese niño había estado ahí, que necesitaba algo. Y yo lo había escuchado. Una madrugada, estaba sentada frente al mostrador revisando mis notas, cuando vi a don Ernesto, el encargado de mantenimiento, pasar cerca de la recepción. Lo saludé y le pregunté si alguna vez había visto o escuchado cosas raras en el área del mortuorio. Se detuvo, me miró unos segundos sin decir nada, y luego se sentó frente a mí. Me contó que hacía muchos años, durante una remodelación, encontraron un respirador viejo abandonado en un rincón del sótano, que nadie supo por qué estaba ahí, ni a quién pertenecía, y que poco tiempo después de eso, hubo una época en que los teléfonos del hospital empezaron a sonar sin que nadie llamara, incluso los desconectados. Dijo que a él mismo le tocó escuchar el sonido de un teléfono dentro del mortuorio cuando estaba solo, que nunca más quiso entrar ahí de noche. Después de esa charla, no pude dejar de pensar en el respirador. Empecé a preguntar por él, a ver si seguía en alguna bodega. Todos decían que ya no existía, que seguramente lo habían tirado a la basura, pero yo no estaba convencida. Las llamadas no paraban. Aunque nadie más les prestaba atención, Rosalía ya las colgaba sin decir nada. Dalia me evitaba, y los médicos decían que estaba trabajando demasiado, que necesitaba descansar, pero no podía parar, porque ahora las llamadas empezaban a llegar también durante el día. No al hospital, a mi casa. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a cambiarse, el teléfono fijo sonó. Nadie llama por ese número. Casi nunca. Contesté con normalidad. Era la misma voz, la misma sensación. Me dijo que el niño no podía respirar, que estaba empeorando. No dije nada, solo colgué. Pero el frío que sentí en la espalda no se me fue por el resto del día. Y esa noche, soñé otra vez con la sala del mortuorio. Solo que esta vez, el niño abrió los ojos. Las cosas empezaron a volverse más oscuras después de esa noche. No solo en mis sueños, sino también en la forma en que me sentía durante el día. Ya no era solo el miedo, era el cansancio,
La sensación de que algo me seguía incluso cuando no estaba en el hospital. Me costaba concentrarme. Me dolía la cabeza todo el tiempo. Y cada vez que veía un teléfono, sentía un vacío en el estómago, como si algo dentro de mí supiera que iba a volver a sonar. Volví a soñar con el niño. Esta vez, la camilla no estaba sola. En la esquina del cuarto había un aparato viejo, lleno de polvo, que reconocí al instante. Un respirador de los antiguos, los que ya no se usan. En el sueño, mis manos intentaban conectarlo, pero los cables estaban cortados, y por más que lo intentaba, el niño seguía respirando con dificultad. Me desperté llorando, con las sábanas mojadas de sudor y el pecho apretado. En el hospital, ya nadie quería hablar del tema. Dalia dejó de saludarme con la misma confianza de antes. Me dijo que había empezado a soñar también con un niño, que no entendía por qué le pasaba eso, y que había decidido pedir cambio de turno. No quería seguir coincidiendo conmigo en las madrugadas. Me pidió disculpas, pero me dejó claro que no quería saber nada más. Rosalía, por su parte, se limitaba a decir que yo necesitaba vacaciones, que estaba obsesionada, pero yo ya no podía parar. Esa noche, mientras organizaba medicamentos en la sala de suministros, escuché el timbre del teléfono. No tenía que mirar la pantalla para saber de dónde venía. Lo supe antes de siquiera dar un paso hacia la recepción. El cuerpo me temblaba, pero lo atendí. Del otro lado no hubo palabras al principio, solo una respiración lenta, irregular. Después, una voz muy débil dijo que el niño ya no respondía, que se estaba apagando. No supe qué contestar. Solo pude escuchar hasta que la línea se cortó. Esa misma madrugada, bajé sola al mortuorio. Ya no me importaban las reglas ni si alguien me veía. Necesitaba comprobar si ese respirador del sueño estaba ahí. Llevaba conmigo una linterna pequeña y un crucifijo de mi madre, que colgué al cuello antes de salir de casa. Don Ernesto me había dicho que el respirador viejo había estado en un rincón, así que fui directo al área de almacenamiento al fondo del pasillo, donde guardan los equipos en desuso. El aire era más frío que de costumbre. Mi respiración se notaba en el ambiente como si fuera pleno invierno. No sé si era por los nervios o por algo más, pero cada paso que daba hacía que mis piernas temblaran más. Llegué a una esquina oscura donde había cajas cubiertas por lonas plásticas. Moví una y debajo estaba, exactamente como en el sueño, polvoriento, oxidado, con un tubo colgando como si hubiera sido arrancado. Lo toqué. Estaba helado. A un lado, entre papeles sueltos y una carpeta rota, encontré una hoja amarillenta doblada. Era una ficha médica. El nombre completo decía: Andrés García, 6 años. Diagnóstico: insuficiencia respiratoria aguda. Tratamiento: asistencia mecánica. Estado: fallecido. Fecha: julio de 2009. No entendía cómo ese documento seguía ahí. ¿Por qué no estaba archivado? ¿Por qué no había registro en los sistemas? Lo más perturbador fue la parte inferior del documento, donde debía ir la firma del médico responsable. Solo había una línea trazada con bolígrafo y una mancha oscura, como si alguien hubiera querido taparla con tinta o carbón. Volví a subir con el papel escondido en el bolsillo. Durante el resto de la noche no pude hablar con nadie. Me sentía como si estuviera fuera del hospital, como si caminara en otro tiempo, en otra realidad. Nadie pareció notar mi estado, salvo don Ernesto, que me cruzó en el pasillo y me preguntó con la mirada si había encontrado algo. No le dije nada, no hacía falta. El día siguiente fui a la administración, con la hoja en la mano. Dije que había encontrado un documento fuera de lugar. La encargada lo miró y me dijo que eso no existía, que no había ningún registro de un niño llamado Andrés García fallecido en este hospital en 2009. Ni como paciente, ni como caso cerrado. Nada. Le mostré la hoja. Ella se quedó en silencio unos segundos. Después me dijo que parecía falsa, que ese tipo de documentos se imprimían con otro formato en esa época. Intenté discutir, pero me pidió que me calmara y que me tomara unos días libres.
Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala con la televisión encendida sin volumen. Mi madre se acercó a preguntarme si todo estaba bien. Le dije que sí, pero ella no pareció convencida. Me comentó que la noche anterior había oído la televisión prenderse sola a las 3 de la madrugada, aunque yo la había apagado antes de acostarme. Dijo que también había sentido pasos en el pasillo, pero que no quiso ir a ver. Me pidió que rezara un rosario con ella. Lo hicimos en silencio. Al volver al hospital, Rosalía me dijo que ya habían reportado mi estado a dirección, que pensaban que yo estaba teniendo una crisis nerviosa y que era mejor que hablara con alguien. Ella no lo dijo con maldad, pero tampoco con empatía. Le respondí que no necesitaba ayuda, solo respuestas. Me miró con cansancio y me dijo que dejara de buscar donde no había nada. Pero esa noche volví a escuchar la llamada. No fue por el teléfono del hospital, fue por el de mi celular. El número apareció como desconocido. Contesté sin pensar. La misma respiración, la misma voz. Solo una frase: ya no puedo respirar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y apagué el celular sin mirar la pantalla. Ya no estaba segura de estar despierta o dormida. Esa madrugada, soñé de nuevo con la sala del mortuorio. El niño estaba sentado esta vez, con la cabeza inclinada hacia un costado. Sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. En el sueño, intenté acercarme, pero algo me sujetaba desde atrás. No podía moverme. Solo miraba cómo él respiraba con dificultad. Y justo antes de despertar, lo escuché susurrar algo más. No entendí las palabras, pero estoy segura de que me hablaba a mí. El día que me avisaron que estaba suspendida de mis labores fue uno de los más difíciles que he vivido. La administración del hospital me dijo que necesitaban que me tomara un tiempo para recuperarme, que estaba sufriendo estrés laboral y que lo mejor sería alejarme un poco de todo. No discutí, sabía que estaba perdiendo el control, pero no podía dejar de pensar en el niño. Durante los días que estuve en casa, los sueños se hicieron más frecuentes y vívidos. Ya no solo veía al niño en la camilla o sentado, sino que ahora sentía su presencia en cada rincón de mi habitación. Mi madre me dijo que había visto la televisión prenderse sola en las noches y que escuchaba el sonido de un teléfono sonar, pero que al acercarse no había nadie. Una tarde, mientras me recostaba, recibí un mensaje de Rosalía. Me dijo que el teléfono del mortuorio había sonado otra vez, aunque la línea estaba desconectada oficialmente. Nadie sabía quién o qué seguía llamando. No podía quedarme de brazos cruzados. Una noche decidí regresar al hospital sin avisar. El aire afuera estaba pesado, y el camino hasta la entrada parecía más largo que antes. Entré sin dificultad. Los guardias del turno nocturno apenas me miraron. Al llegar a la recepción, el teléfono sonó de inmediato. Miré la pantalla. Mostraba la extensión del mortuorio. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a salir por la boca. Contesté, aunque sabía que era un error. Del otro lado, una voz débil me pidió que trajera el respirador. No dijo nada más. Con la linterna en mano, bajé las escaleras. El sótano estaba oscuro, más frío de lo habitual. Sentí que cada paso resonaba en el silencio, que el peso de la ausencia llenaba el espacio. Cuando llegué al mortuorio, vi la camilla con el cuerpo del niño. Sus ojos estaban abiertos, pero fijos, sin movimiento. El respirador antiguo estaba junto a la camilla. Sin pensarlo, traté de conectarlo al niño. Para mi sorpresa, el aparato se encendió solo, emitiendo un ruido suave y constante. Me sentí extrañamente aliviada, como si por fin estuviera haciendo algo correcto. Después de unos minutos una sensación de mareo me invadió. Sentí frío en todo el cuerpo. No recuerdo cómo subí de nuevo a la recepción. Cuando desperté, estaba en el suelo, con el rostro húmedo, pero sin heridas. Nadie más estaba ahí. Los días siguientes nadie creyó mis palabras. Me dijeron que probablemente había sufrido un desmayo, que mi mente me estaba jugando trucos por la presión y el estrés.
Intenté mostrar el papel que había encontrado, pero alguien había desaparecido con él. Nadie sabe dónde. Finalmente, la administración decidió desactivar la línea del mortuorio para que nadie más escuchara esas llamadas extrañas. Pero para mí, eso no cambió nada. Incluso en casa, en la tranquilidad de mi habitación, sigo escuchando el sonido lejano de un teléfono sonar. A veces me parece que hay una respiración cerca y un susurro apenas audible que dice algo que no alcanzo a entender. La última noche, tuve un sueño diferente. El niño estaba respirando con fuerza, conectado al respirador, y parecía intentar decirme algo. Quise acercarme, pero justo antes de escuchar lo que quería, el teléfono de mi cuarto comenzó a sonar. Me desperté, asustada. Miré a mi alrededor, pero no había ningún teléfono. No sé qué significa todo esto, ni qué es lo que realmente está pasando. Solo sé que hay una presencia que no se ha ido y que tal vez nunca se irá. Y yo sigo aquí, esperando una llamada que no quiero contestar, pero que sé que volverá a sonar.